Una de las cosas que me ha apasionado siempre, porque yo no me considero exactamente un poeta en el rigor estricto, me considero un narrador porque creo que es una de las cosas que me ha permitido contarme a mí mismo mis propias experiencias emotivas y, y mis penurias, porque creo que inicié un diario escolar cuando tenía 12 años y desde entonces no he parado de escribir y desde entonces no he dejado de autosuperarme y retarme a mí mismo, porque creo que es una de las cosas más maravillosas que el ser humano puede haber logrado en su aprendizaje y hominización, el aprender a escribir. Uno puede aprender a contar cosas, pero otra cosa es llevarlo a la escritura, que tiene otro tratamiento, que tiene un ordenamiento, una esquematización y una secuencia lógica. Y creo que narrar es un acto mucho más consciente que el acto de poetizar, porque cuando uno poetiza rompe reglas. Obviamente construye imágenes, figuras, metáforas cuando uno poetiza, pero cuando uno narra, lo que uno intenta es describir, es caracterizar el escenario, los personajes, la historia, la trama, y obviamente hace uso de un conjunto de figuras literarias, de estructuración y de planificación, que son normalmente invisibles a los ojos de un lector común y corriente, pero que no lo son para el ojo de un experto que sabe un poco el uso, pues, ¿no?, de los saltos cualitativos, del flashback, de las muñecas rusas, de las cajas chinas, del monólogo, del soliloquio, del flashback, del close-up, del raconto, del salta para atrás, del salta para adelante. O sea, en realidad, narrar de manera consciente y de manera literaria ofrece un mayor nivel de dificultad, porque ahí no es que brote la locura o el espontaneismo, sino que si puede bien al inicio surgir eso, en el futuro, cuando el texto esté ya amalgamado, hay que pulir, hay que trabajar. Y yo considero que no necesariamente un texto poético extenso te deja el sabor, el gusto. Yo creo que un escritor debe trabajar en textos cortos pero intensos, donde esté condensado todo, digamos, lo que un lector quisiera encontrar. ¿Qué es lo que busca un lector a la hora de leer? Que lo emocione, que lo sorprenda. No solamente es encontrar la historia, sino la manera como la historia está contada. Creo que ese es un poco el truco de un narrador, o sea, cómo contar la historia que puede ser común a muchas personas. Hay historias que son comunes a muchas personas, pero hay una persona en particular que se atreve a escribir de una manera peculiar. Y eso obviamente es lo que diferencia a un contador de historias de otro contador de historias, a un narrador de otro narrador. A veces se toman los mismos tópicos temáticos, la misma trama, la misma historia, pero es la manera como uno lo dice, cómo lo cuenta, es la manera como uno va construyendo, ¿no es cierto?, ese engranaje que es literariamente una cosa que nos lleva a la búsqueda de la emoción del lector. Porque obviamente hay lectores que buscan ir más allá de la sencillez, de la simpleza a veces de un escrito, y buscan de repente, barrocamente, buscan encontrarse con algo nuevo, con algo distinto. Y eso es una de las cosas que a mí me ha llevado, ¿no?, en los últimos tiempos, con esta culminación de un libro próximo que estoy pensando publicar, que son escritos experimentales, que los llamo así porque indudablemente en ellos busco aplicar una serie de técnicas, ¿no?, un conjunto de técnicas prosopográficas, pragmatográficas, el animismo, buscar el monólogo, la prosopografía, el retrato literario, el close-up. Todas esas técnicas indudablemente están ahí vigentes, están presentes, algunas conscientes y otras inconscientemente en la narrativa contemporánea.
Pero en el caso mío yo trato de hacerlo con escritos cortos, intensos, súper intensos, acrisolados, que de repente pueden ser el producto de repente de, qué sé yo, pues de 10, 15, 20 páginas, lo transformo en una página, lo condenso en una o dos páginas. Algo que podría ser con mayor amplitud, busco que el lector en menor tiempo encuentre el gusto que podría encontrarlo en 40, 50 páginas. Voy a compartir con ustedes un par de relatos míos, que son los que de alguna manera a mí me emocionan, y la selva ha sido, tanto la selva de Bao Grande como la selva de La Guajún y Moyobamba, han sido mis elementos inspiradores. Tengo aquí un escrito que le he titulado Pesca violenta en la selva. Distancia y tiempo colisionaron en un fugaz eructo conflagratorio. El silencio, solo endulzado por una miríada concertada de pajarillos policolores en los árboles, fue electrocutado por una estruendosa larga de ruidos violentos y se oyó previo un dinamita-pú, lexema cuasi interjectivo. No sé si inventada por el charapo o porque de la otra banda lo había prendido los aguajunes en medio del río Mayo. Un telúrico geyser de 5 metros de altura levantó el peso a la balsa y al río y a todos nosotros y nos hizo sucumbir en una milésima de segundo enceguecedor. Un centenar de peces de panzas blancas y doradas se dejaron, mutilados como listos para ceviche, muchos de ellos, ver en el aire en cámara rápida, tachonando por un instante la verde vegetación a la distancia feraz. La canoa se sangoloteó nerviosa e histérica en medio del torrente rabioso. Se intuyó una zozobra sangrienta y mortal. Fueron 3 cohetes, amarrados con chante de plátanos, enteros, con mecha retardada, que esta vez se trocó, sin imaginar, en efecto apurado. La frágil canoa, amarronada, semi-arcaica, de unos 3 metros, hecha íntegramente de una sola panza de un árbol milenario balsa, casi se desintegró y quedó fulminada a merced del hambriente torrento. El ruido se quedó atorado en mis oídos, dejándome casi sonámbulo y en shock. El tiempo se detuvo en ángulo neutro, siendo apenas segundos. Apareció un viaje de eternidad sideral. Todavía no nos recuperamos de la inconsciencia y el atarantamiento cuando sentimos que por encima de nuestras cabezas magulladas nos llovían peces del cielo, latigueándonos las espaldas como caporal andino. No hubo una necesidad de recoger más peces, dispersos, pululantes, a 10 metros a la redonda, que el agua arrastraba y flotaban como inermes de hombrecillos. La canoa quedó semi-hundida, casi inundada por encima de la línea de flotación, hasta el desborde, de más de 1 tonelada de comida marina fresca. A duras penas, entre los 3, piloteamos y tratamos de dominar y encauzar esa pequeña barca a la otra orilla, con demasiados peces, hasta llegar a la ansiada orilla. La choza a unos 50 metros está iluminada por lengüetas de incendio controlado y humareda espantazancudos. Los perros, moscas, con su radar mucoso nos delatan y anuncian con 1000 ladridos que se difuminan en la distancia. Ya está por amanecer y todavía sigue bajando de la canoa, casi desbaratada y espanzurrando las tripas de los boquichicos, doradas y los templos. La media docena de famélicos perros están de inusual fiesta y no cesan mover la cola frenéticamente y llenar el buche de todas las vísceras dispersas. El fuego del patio desde anoche sigue achicharrando y chamuscando sobre un perol gigante lleno de manteca de puerco, comida fritanga a granel. Todo el aire de la selva huele a pescado frito con yucas, zarza, cebolla y café revolcado. Sobre la nocturnidad de una hamaca y como cortina el solfeo de un billón de grillos ocultos en todos los reductos más inverosímiles. El curioso y la chuncha Marta se han propuesto hacerlo hoy, pero con fines reproductivos. Ella canturreando, el pescado de río de la selva peruana, existe el alma y todo lo demás. Comparto otro texto. Este es un texto que me emociona mucho porque me recuerda mucho a mi madre y ella casi me lo contó, pero me lo contó oralmente y obviamente entre la oralidad y la escritura hay una enorme diferencia. Es un texto que yo
le he dado la forma literaria, lo he pulido, pero en esencia es lo que me contó mi madre. Y se llama Amá, cocina bonito pe. El río Barrigón Malgeniado está bramando desde anoche. Desde lejos se siente su hosca furia neurótica. Hoy no se podrá vadear con la canoa, allí inerme y amarrada a 7 troncos y con 9 sogas, so pena de ir a parar hasta la Agua Chica. Han pasado todos a la banda menos Miguel, el beodo de la familia, la oveja descarriada, compadre de Baco y primo carnal de Dionisos. Todos dicen Marcial, Leonel, Rabiondo. Miguel es trasplante de rosa en la mañana, chicha en la tarde y yonque en la noche. Así fue desde que lo dejaron beber su primer poto de chicha a los 10 años, después de una buena cosecha de arroz. Los Bustamantes son numerosos como conejos alzados, como una tribu de no contactados. Viven a la orilla del río Cubamba con una latente espada de Damocles en el pescuezo. La crecida del río embravecido y desbordante cíclicamente cada 11 años. Su chacra empieza en las barrosas orillas del río y se va hasta la punta del cerro, donde apenas se ven grisáceos los matorrales. Son las 6:06 de la tarde y todos están en la cocina cerca al fogón y la leña, apiñados, como todas las tardes, cada uno con su cuchara en la mano y haciendo cola. Esta vez solo hay caldillo de huevos y todos dicen ¡ah!, con un rito de protesta combinada con chacota. Doña Lourdes, octogenaria matriarca, de frágiles y frígidos huesos, mueve sin chistar con un gigante cucharón de palo de zapote de perro, la paila por debajo, los leños sarnosos lucen rojos y una densa humareda se escapa entre los resquicios de la pared de caña brava y las calaminas de zinc oxidados. Arriba, sobre el techo de la paila, una gruesa pátina renegrida ha vuelto aceitosos y resbaladizos los parantes, travesaños y horcones que sostienen la superestructura. El mesón de horcones, con toscos guarancos para 16 comensales, está repleto. Todos repiten, la comida está pobre y chica. Todos coinciden con muecas, esta vez no hay huesos tirados por el suelo, y los perros siguen famélicos, ahí entre gruñendo y refunfuñando, no sé qué reclamo. No hay nada, nadita hoy, se les oye decir, como si conversaran y los perros entendieran. La cena fue breve, minúscula, de 10 minutos. Los diálogos congregados se dispersaron en todas direcciones, por todo el canchón. Unos sintonizan Radio Marañón de Jaén, para seguir las noticias de los desmanes que anda haciendo el río Avisado y Matón. Otros, Radio Selvandina de Babo Grande, Nueva, del Doctor Novoa, con música de Claudio Morán en los Universales, a esa hora, y unas baladazas de amor. Pedro Bustamante, el más curioso, bejancón, intermedio de toda la parentala, llevaba ya 8 años escuchando Radio Huancavilca, en los 830 de la amplitud modulada de Guayaquil, Ecuador, por los sanjuanitos y su programa Música Olvidada y Románticos de Medianoche. La noche se bifurca en 2 hemistiquios y entremezcla un chirrido de frecuencias y radio dispares, mimetizándose con el melancólico gruñido de todas las noctívagas alimañas. Sobre la floresta del río, el chicharreo hace evocar a épocas trogloditas. El río color chicha, los sausales se dejan arrastrar como párvulos de jardín. Un sonido de remanso meridional titila y lanza saudillos flirteros y coquetos a la noche estrellada. Todos han comido, la cocina queda en vacío silencio y solo un plato sopera queda solitario con toda la fuerza humeante. A las 9:32 de la noche se oye a la distancia un guaso y desafinado guitarreo, y él, perseguido por los perros y sus ladridos, ¡Sojijuna! ¿Acaso no me reconocen ya? De chiquito les he dado mamadera, a ti chusco y a ti negro, gritando ¡Ma! ¡Ya llegué! Lloriqueando, tengo hambre, pateando, al carajo el arroz, siempre estará barato para los que sembramos. Parado, hipeando, se oye ris, el sonido de la cremallera, y saca su cosota enroscada y hedionda y genera un pequeño rechuelo que tributa al río Cubamba. Se sigue tambaleando a la cocina. Allí está, hijito. Se escapa una voz carrasposa de entre las endijas de una habitación oxidada. Tu comidita, come temprano, papito. ¿Qué tanto te ha hecho embromar? El río, ma. El río está jodido. He cruzado a nado, con la ropa encima de la cabeza para que no se moje. Ya no importa. El candil con querosene apenas arde y una luz mortecina incendia débilmente las penumbras,
como el lejano y fugaz rasgueo de un palo de fósforo en la nada. Él: la humanidad está que se va de patitas. Ella: hijo, tranquilo, le responde casi imperceptiblemente. Él: ya no habrá comida para todos, dice don Antenor Palomino Ñeco. En 20 años nos comeremos unos a otros como animales. Se siente tembleco en el tronco que funge de banca, con los ojos achinados y semiabiertos por el efecto de la chicha torcida de doña Carlota, la que armaba jaranas en Vago Grande sobre pretexto de celebrar a un santo. Da un par de eructos, tose, carraspea, se oye el sorbeteo culminante entre la cuchara y finalmente el plato queda solo con la ansiada presa, entre comillas, y empieza el desguace caníbal. Él: ma, que ya no hay leña, sigue despanzurrando las adentelladas. Uy, hasta la leña se acaba en el peor tiempo. Lanza otro sonoro eructo en medio de la virginidad de la noche y sigue: o las ollas ya no cocinan, ma. Uy, ma, la carne está cruda. Desde adentro a 5 metros, entre la penumbra, una vocecita suave y maternal le responde: hijito, hoy no maté nada, estamos misios. Solo hice una sopa pobre, caldillo de huevos. El borracho no escucha bien, solo siente una voz neblinosa y en abstracto, ininteligible, y sigue refunfuñando. Piensa: esta presa sí está brava, se siente blandita, sin huesos, pero le faltó cocerse. Vuelve a gritar: ¡amá! ¡Cocina bonito, pe! Después de 30 segundos, doña Lourdes se aparece en el dintel de la puerta, eclipsando el candil casi deshecho, y exclamando, con un latigudo palo de cerna, blandiéndolo: ¿qué es ese desvarío, muchacho grajo? Clava sus nictálopes ojos en la desmesurada boca ensangrentada de Miguel, solo para constatar y ver por solo un fugaz instante desaparecer el rabito de un saltojo que se perdía en el boquerón hambriento de su propio hijo. Indudablemente son historias que yo las he vivenciado en la selva, que me las ha contado mi madre. Quiero compartir un tercer escrito que le he denominado Dejarse morir. El renegrido silencio de la noche gatilló su requiem inmortal en secular frecuencia sobre la tácita alfombra fantasmal de la nada. El enrarecido aire del vacuo corral escupió una ráfaga de brisna enferma de tristeza sobre la macilenta y sarnosa choza casi destripada. Sabía que esa noche iba a morir de purito gusto, de hipocondriaco de seco, pero su mirada de cascabel seguía impertérrita, tan ordinaria y calculada y constitucionaria como si se metiera a la ducha salida a iniciar su jornada matutina. El lejano rebuzno de un jumento rechinón en la legendaria pradera y cindió la mañana de la tarde en 2 hemistiquios asonantes. Un raro moscardón con macizo peto negro infranqueable daba cabezazos de asedio sobre una empalizada imaginaria, generando una rara y doble elixir de ovni oscilante entre el apoleado umbral de horcones. 2 mariposas turbias y negras con tatuajes de oro en su ventrudo lomo corroboraron el presagio. Titilaron casi 58 segundos sobre la puerta, besándola una y otra vez con ansiedad de abstinente. Sobre el horizonte montaraz, el cielo se fracturó en 1000 alaridos infernales de electrocutantes truenos ensordecedores. Una ráfaga automática de rayos fogoneó la inocencia de la tarde crepuscular e incendió en distintos puntos la reseca pradera de yesca poliada. Se desató una infiernica lluvia que atoró la luz sobre la choza. Un remanso de pugos carcomió en su estómago. 1000 afilados cuchillos imaginarios de carnicero lo despellejaban, como en una cirugía mayor, a tajo abierto sin anestesia. Sintió que su sangre era un riachuelo, sin que ello sea cierto, que se unía al río principal a 32 metros donde yacía lívido y en angustia total. No sabía nada, no había nadie a su alrededor, y quizá hasta sus recuerdos le resultaron lejanos, ajenos e impropios. Miró como su desintegrado corazón se le derramaba en cámara lenta sobre su bajo vientre como una vena espesa rectando al piso. Oteó contrito el tibio techo de ponas resecas, quedó estático, con la mirada perdida en otras galaxias, pero sus vísceras seguían en su sitio. No había cuchillos, ni sogas, ni sangre, ni bisturís, ni arma punzocortante alguna, pero él sintió que ya no pudo más cuando sus mismos ojos empezaron a fugar de sus cuencos, como 2 extrañas horcazas de una rama,
aleteando sobre el añil de la tarde hemorrágica. A la mañana siguiente, todo lucía en sepulcral silencio votivo. La choza más abandonada que el vulgar infierno, del fogón apagado por la lluvia salpicada, solo bullía un huérfano hilo de humo solitario y famélico. Trastos sin lavar hace meses. Nada se movía. El perro también yace muerto con los ojos más abiertos que cuando vivía. Solo se oye, con el oído más aguzado al extremo, el tibio palpitar incesante de una miríada de gusanos entrando y saliendo, ávidos del viento, de ese cadáver NN. Y finalmente, el cuarto, para culminar, el escrito experimental Un puente con pesos imaginarios. Mientras mis piernas temblecas agonizan y tiritan como camino al patíbulo, mi sien se puebla de mil incógnitas de todo lo experienciado. Llego a un puente que no sé si es imaginario o real, pero mi mente lo alucina así y afloran todas mis derrotas. Ninguna victoria siquiera me llega de consuelo, y sé que eso se llama final. El viento ventricular golpetea mi rostro con grave atrevimiento ojeroso, desgaja mi piel aceitunada y me empuja al abismo del silencio emposado en la otredad. ¿Habré hecho todo como lo planifiqué en Bahía Grande? No. Descubro una larga avenida de cosas sin check. Unas imágenes surrealistas asaltan mi ser y debajo del puente salpican 1000 pececillos al compás del arrojo de la miga que les proveo. La tarde luce enferma con postema en su único ojo de cíclope. En las piernas 1000 rayos electrocutan mis muslos hasta el delirio. Tengo sed, pero ya no de agua, sino de soledad, vacío y silencio. En secreto sigo comiendo dulces, en secreto sigo amando a ella y a ella y a ella. No puedo parar en lo que hago. Sé que son así los mejores colofones, morir haciendo. Me voy resentido con esos canallas y granujas. El agua aquietada por la preñez de la tarde sanguinolenta es un revoloteo coqueto de alevines que han eclosionado esta tarde gris entre el musgo y la totora. Llueve misterioso. Tengo 2 escritos en proceso que revolotean como colibríes en mi mente desde el mes pasado y necesito expulsarlo para poder dormir tranquilo. Si no, terminarán perforándome hasta el alma. De pronto, recobro la poca conciencia que me gobierna, aguzo la mirada con un enfoque de zoom de 56X y me doy cuenta que no son peces, sino pequeñas víboras que se devoran entre sí en un extraño canibalismo ejaculatorio. La tarde se ha vuelto un nudo de promesas en mi garganta gangrenosa y me impide suspirar. Siento una autofagia mental. Me quedo estático en medio de todo mi laberinto cavernícola. El viento corre en mi piel salitrosa. Levanto mi mirada sagaz y solo veo una neblina que aprisiona mis pensamientos. Se han prendido las luces en la ciudad. No quiero ir allá. Es hermoso contemplar todo desde lejos y llegar cuando la función ha terminado. Las estrellas martillan mis ojos. El viento cuajado resopla una inaudible letanía. Camino, tambaleo, llego, me tumbo. Yazco acostado y solo recuerdo que los peces azules se llegaron finalmente como auténticas víveras, mordiéndose su propia cola y genes. Indudablemente, lo que hago en mi ejercicio narrativo es un poco llegar al intimismo, a la psicología de los personajes. Y es verdad que la soledad, la tristeza, el silencio, son quizá mis motores que fundamentan mi propia escritura, porque creo que mi madre me parió así. Uno puede estar muchas veces en multitud, pero sentirse solo, porque la soledad poética es distinto a la soledad social. La soledad poética es la necesidad que todos tenemos para poder escribir y para poder ser y para poder lograr el propósito literario. Me siento cómodo y fácil a veces cuando estoy en soledad, y muchas de las cosas que escribo justamente se producen en esos momentos de soledad.
Y esa soledad obviamente la puedo tener en las madrugadas, la puedo tener cuando no hay nadie en casa o cuando todos están durmiendo. Y es ahí cuando me levanto a crear lo que normalmente publico en mis libros, en el Face, algunas cosas. Porque creo que la soledad es la mejor compañera para cualquier escribidor. Porque uno necesita su espacio de silencio, su espacio de tranquilidad, porque de esa manera uno creo que logra no solamente la concentración, sino logra el momento exacto para poder fabricar las cosas que le van saliendo y que obviamente en el transcurso del día se van cuajando, puliendo, mejorando y dándole todos los elementos necesarios para lograr que termine siendo lo que acabo de leer, ¿no? Mi escrito. Inicialmente empieza como una idea lejana, amorfa, y en la medida que uno va escribiéndolo, lo va puliendo, le va añadiendo, le va quitando, le va cambiando de sentido, de orden, ¿no? De los adjetivos. A mí me gusta mucho adjetivar, pese que es una norma a veces impuesta por algunos narradores, que no se debe adjetivar, pero yo creo que la adjetivación le da ese valor y ese sabor, digamos, de la construcción de la figura. Para mí el adjetivo, el que esté resguardando antes y después del sustantivo, es una de las cosas que yo considero que es la manera como le doy a ese sustantivo un animismo y una vida que normalmente, como sustantivo propiamente dicho, no lo tiene. El adjetivo es vida, el sustantivo es estático, es una piedra, es un hecho concreto, pero el adjetivo no, es algo abstracto, es algo en movimiento, como lo es el verbo. Entonces yo creo que cuando uno escribe adjetivando en la narración, y obviamente adjetivándolo para darle belleza, para darle figura, para darle una construcción que tenga pues un mayor valor estético, pues la adjetivación sin sentido, pues que se note que es forzada o que se note que no construye nada, pues al contrario es algo irrelevante. En literatura cualquier cosa que se diga de más pues es un pecado, ¿no? Es un sobrante, es algo que lejos de animar a la lectura a uno lo desanima. Entonces creo que la adjetivación para mí es un recurso que lo empleo frecuentemente. Yo lo llamo los soldados, los ángeles acompañantes de los sustantivos, porque de esa manera permito de que mi narración tenga más vivacidad, tenga más figuratividad. Pues si es un texto es corto, yo exijo de que ese texto esté plagado de figuras. No sé, no puedo concebir un texto narrativo que no tenga figuras, que no tenga una estructuración, un orden, que no tenga una historia, que no tenga algo que me sorprenda, ¿no? A veces podemos leer textos amplios, extensos, que finalmente pues terminan siendo nimios, fofos, como se dice, mucha panca y poco choclo, ¿no? Entonces creo que en lo literario y sobre todo en lo narrativo tiene que haber, no preocuparse por llenar la hoja en amplitud, o hacerle perder el tiempo al lector 2, 3, 4, 5, 6 horas o 10 horas, cuando finalmente en una lectura de 10 o 15 minutos tú puedes lograr atraparlo y producirle ese efecto estético de conmoción, porque yo creo que finalmente ese es el objetivo de un narrador o de un poeta, impresionar al lector, impresionarlo, ¿no? Yo no voy a la literatura para buscar solo un saber, sino busco también un placer estético, y ese placer estético está en los libros, y sobre todo si son de literatura, porque obviamente a diferencia de los textos científicos, el texto literario tiene por finalidad emocionar al lector, venderle una idea y venderle un hecho que lo va a llevar a la emoción, lo va a llevar al placer, y lo va a llevar a sentirse extasiado y sorprendido con una construcción pues poética, ¿no? Y por lo demás creo que todo texto narrativo pues busca cumplir ese objetivo y busca llegar a